Nuevamente las mentiras de la oposición al actual gobierno de que se va a caer la inversión, de que no va a haber nadie que quiera invertir por el tema de que los salarios se van incrementando, pues déjenme decirle que es una completa mentira. La inversión de las empresas basa justamente su razón de invertir en cosas muy sencillas como por ejemplo la infraestructura que tiene un país, la capacidad de consumo que tiene un país y la capacidad que tiene para que luego ese consumo se incremente y esto le logre justamente mayor cantidad de ingresos, porque la inversión parte de tomar cierto riesgo. Muchos dicen, no, porque tu país está en un grado pues inferior al de otros para invertir, eso quiere decir que no van a venir a invertir a tu país, cosa que es una mentira. La inversión parte justamente de tomar un riesgo, de riesgo con ganancia. ¿Esto qué significa? A lo mejor en un país tienes mayor cantidad de riesgo, pero tienes una mayor cantidad de retorno de inversión a una mayor velocidad y en un tiempo muy corto. Esto también le importa a las empresas porque dicen, bueno, yo voy a arriesgar un capital, pero tengo la posibilidad de obtenerlo bastante rápido, entonces ese grado de riesgo vale la pena. Lo mismo que está haciendo actualmente la empresa Ascenti, que es invertir 300 millones de dólares en un centro de datos en Querétaro. ¿Qué es un centro de datos? Dejémoslo de manera sencilla, un lugar donde se almacena gran cantidad de información que posteriormente se utiliza para X o Y razón. Para no hacérselas complicados, porque los centros de datos tienen muchos usos dependiendo a qué se vaya a enfocar o dependiendo qué tipo de servicios vaya a dar. En la misma nota se habla de ciertas empresas a las cuales esta misma empresa quiere básicamente funcionar o trabajar con ellas, que son las empresas de Amazon, Google y Microsoft y IBM. ¿Por qué quiere trabajar con estas empresas? Uno de los mercados que ha crecido drásticamente en el tema de tecnología son justamente las tecnologías que derivan de analizar grandes cantidades de datos y de consumir grandes cantidades de datos, que son lo que hacen las empresas de Amazon, Google, Microsoft y IBM. Y si se preguntan por qué estas empresas mejor no utilizan los servidores que ya tienen otros países, o mejor dicho, no utilizan los centros de datos que ya tienen otros países y pues funcionan con ellos, muy sencillo. La misma empresa dio una razón muy justificable que tiene bastante sentido. Cuando tú haces una conexión o haces una petición a un centro de datos que se encuentra al otro lado del mundo, vas a tener una latencia que a lo mejor no vas a notar tú al 100% porque regularmente estas latencias son muy bajas con respecto al consumo de datos dependiendo qué tipo de consumo de datos quieras hacer. Porque si quieres hacer un consumo de datos muy grande, pues ahí sí vas a notar la latencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta empresa al construir este centro de datos en México? El análisis de esta misma empresa ha notado que el consumo de estos servicios que se basan en los centros de datos ha crecido bastante en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que ellos no solamente están buscando el mercado externo, sino que están buscando satisfacer el mercado interno, lo cual les termina generando ganancias. Por eso yo digo, la inversión no solamente parte en el sentido de que, ok, ya no estás en el ranking de los mejores lugares para invertir, pero ojo, las empresas se fijan en qué capacidad tienen las mismas naciones o las personas de esas naciones para consumir parte de los servicios. Es por esta razón que esta misma empresa solicitó y dijo, vamos a construir en Querétaro porque tiene buena capacidad para que haya un consumo interno de los servicios que se pueden generar en este centro de datos. Entonces, lo que ocurre cuando tú tienes un centro de datos en un país y tú quieres consumir gran cantidad de información, la latencia se disminuye drásticamente porque literal, se puede decir, súper cerca o tienes literal casi a la vuelta de la esquina, poniéndole de una analogía sencilla, tienes a la vuelta de la esquina la información, entonces es rápido que tú la consigues y la latencia se ve muy disminuida, cosa que en nuestro país no se ha hecho drásticamente. Sí existían centros de datos como por ejemplo que aquí se mencionan los de Axtel, que se compraron justamente 3 centros de datos de Axtel con el objetivo de que estos pudieran fungir para dar servicios a Microsoft y además de esto, les repito, quieren dar servicios a Amazon, a Google y IBM. Estas grandes empresas han sabido y saben perfectamente que el futuro se encuentra en almacenar grandes cantidades de datos, analizarlos y tomar ciertas decisiones de mercado. ¿Por qué? Porque esto no solamente parte de consumir información, sino de cómo la consumen, para qué la consumen, y eso ayuda sobre todo a incrementar la cantidad de consumo tecnológico. Un ejemplo, cuando tú utilizas tu aplicación de Facebook, tu aplicación de Twitter, tu aplicación de Instagram, tu aplicación, no sé, de Spotify, cualquiera de estas que tú utilizas, hacen consumo de datos a un centro de datos, donde se encuentra almacenado toda la información, donde se encuentra almacenado, por ejemplo, si hacemos referencia a Spotify, se encuentra almacenado en servidores
que tienen justamente el nombre de la canción, tienen los metadatos de la canción, tienen un sinfín de cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pones play a una canción, estás buscando una lista de reproducción, lo que estás haciendo es que estás haciendo una petición a un servidor. Este servidor se encuentra en centros de datos en los cuales vamos a decir, bueno, de ahí se toma la información mediante un get, digámoslo así, tomas esa información, se manda al dispositivo y en el dispositivo simplemente se empieza a reproducir o se empieza a escuchar. Justamente por eso hemos visto que el mercado interno en cuanto a consumo de servicios como es Facebook, que también parte de la misma idea, y también Google, o Google, como lo quieran llamar, parte del mismo principio, que en la actualidad ha crecido tanto porque todos utilizamos Facebook, todos utilizamos Google sin ningún problema. Entonces este consumo se va a ver bastante grande y esta empresa ha notado que a lo mejor le va a importar o le va a parecer interesante a Google, a Microsoft, a IBM hacer esta inversión, porque decir, bueno, vamos a tener un mejor servicio, eso va a incrementar la cantidad de mercado que tenemos en México, lo que nos va a generar mayor cantidad de ganancias, y esto también le va a generar mayor cantidad de ganancias a la misma empresa que está generando este centro de datos. De ayer más, ¿qué podemos decir? Que México fue uno de los lugares que se vio más beneficiados o que se va a ver más beneficiados porque esta empresa ya ha creado centro de datos, como aquí se menciona, justamente en Brasil y Chile. Estas mismas empresas han creado, pues esta misma empresa ha creado este centro de datos de un tamaño no tan grande, o sea, ellos lo consideran tamaño pequeño en comparación con el que quieren crear. Básicamente el centro de datos que quieren crear en nuestro país es el segundo más grande que existe por esta misma empresa. Esto significa que vienen a prácticamente a tomar el mercado de México en el caso de centro de datos, porque México se ha visto pues muy participativo en esta área por la cantidad de gente que consume este tipo de cosas, y vamos a ver un incremento bastante grande, y se los digo por una razón, porque en el caso de lo que planteó el gobierno federal de crear infraestructura mediante fibra óptica, utilizar las torres que tenemos que se utiliza para llevar energía pues los lugares más recónditos del país, pues se plantea incrementar la cantidad de personas que van a estar conectadas a un servicio o que van a estar conectadas a internet, lo que va a generar también mayor consumo de datos, va a generar también que las empresas vean que México es un país rentable en el tema de sistemas. ¿Por qué durante mucho tiempo no se tomó esto en nuestro país? Porque no era suficientemente rentable con relación a lo que ellos tenían que invertir. Ahora no, ahora es tan rentable que justamente vienen a meter las manos prácticamente de golpe y jugársela, aunque es relativamente jugársela porque la inversión se puede decir que ya está asegurada, ya está prácticamente es un hecho por la simple razón de que estas grandes empresas como es Amazon y sin fin que imagino que van a venir también, van a decir, ok, este servicio me funciona porque es un servidor, es un centro de datos que está más cerca que yo puedo tener a lo mejor en Estados Unidos, que el que yo puedo tener en Europa, que el que yo puedo tener en Asia, etc. Entonces esto se va a significar menor latencia, va a significar que el cliente va a estar mucho más feliz con el servicio porque no va a tener tanta latencia. ¿Qué es la latencia si no me entendieron? Es la cantidad de tiempo que tarda justamente entre responderte al servidor al mismo dispositivo que está haciendo la petición. Esto significa que en ocasiones, si tú pides cantidades masivas de golpe al centro de datos, esto va a generar que vas a decir, no, pues tengo una latencia a lo mejor bastante gigantesca y no me permite que sea tan rápida como yo quisiera, a pesar que estoy pagando un servicio premium. Un ejemplo de estos son los servicios que se pagan para aplicaciones, por ejemplo. Facebook pues tiene sus propios servidores, pero digamos que no los tiene, ¿no? Tendría que pagar justamente esos servidores para, digamos, hacer incluso las notificaciones que te llegan a ti cuando, ok, una persona acaba de publicar una foto y tal vez te agrade. Es justamente eso, porque se toman los datos y se mandan porque siempre tienen un listener. O, ¿cómo se puede traducir esto? Siempre tienen una escucha, un servidor, y entre más alejado esté, entre menos potencias tenga, incluso tu red, vas a tener una mayor latencia. Esto significa que si tú también tienes un servidor más cerca y tu red a lo mejor no es tan buena, o sea, tampoco vamos a poner una red súper mala, una red relativamente promedio en nuestro país, va a significar una mayor cantidad de ahorro en el tiempo de petición que tú le vas a hacer a ese servidor. Esto significa que generaría mayor cantidad de rendimiento
porque en el tema de tecnología México ha crecido. Por ejemplo, hosting. En el caso de hosting, que es básicamente donde tú alojas una página, por ejemplo, tú tienes una página normal que tú estás viendo ahorita en pantalla, no sé, digamos Facebook, que tiene que tiene una página, ¿no? Bueno, no, YouTube, que tiene su página. Lo que ocurre es que pues está alojado en un hosting o en un servidor. Esto también significa que podría ayudar justamente a ciertas empresas a que su página sea mucho más eficiente en esta misma región porque pues vas a tener los servidores más cercanos. Y es que esta no es la única empresa que ha invertido en nuestro país. IBM por sí mismo tiene gran cantidad de lugares donde se almacenan páginas web, donde se almacenan sin fin de cosas. Incluso Amazon tiene Amazon Service, que es justamente algo muy similar a lo que te suele ofrecer Microsoft Service, si no estoy muy equivocado, se llama así, que ya tengo rato que no utilizo los servicios de Microsoft. Alguna vez llegué a utilizar los servicios de Microsoft de inteligencia artificial. En el caso de Amazon, pues sí, no lo he probado. En el caso de inteligencia artificial, dicen que es muy bueno, pero es lo mismo a lo que me refiero, de que en la actualidad lo que se está moviendo es a un mundo un poquito más automatizado. Esto significa, con relación a una nota que yo había traído anteriormente, que empresas suizas han contratado a mexicanos para capacitarlos en varios ramos, y una de ellos en ciencia y tecnología, que son muy buenos los suizos muy sencillo, en el área de programación, en el área de desarrollo. ¿Esto qué puede implicar? Que a lo mejor estos data centers van a ser administrados por personas, por mexicanos, que tienen conocimientos y tienen habilidades. Claro, no se van a crear cantidad masivas de empleos, a lo mejor en la construcción sí, pero el tema ya que esté construido se va a reducir bastante la cantidad de personas laborando, porque por sí mismo los centros de datos no requieren gran cantidad de personas. Requieren relativamente poca gente, relativamente, vamos a decirlo así, dependiendo del tamaño. Como les repito, esto va a ser uno de los más grandes y demuestra que la inversión en nuestro país no está cayendo, todo lo contrario. México sigue siendo un país que es medianamente rentable. Lo que sí vamos a ver, a lo mejor vamos a ver una disminución de inversión, no solamente en México, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos básicamente una sobreproducción, o tenemos incluso han salido varios reportajes que me gustaría que los vean, en el cual se habla que existe una gran sobreproducción con relación a la demanda. ¿Esto qué significa? Que tenemos gran cantidad de personas que a lo mejor están produciendo, por ejemplo, leche, es una de las cosas que se ha visto más afectada. Se ha producido gran cantidad de leche, pero ahora como nadie lo está consumiendo, se ha tenido que tirar a la basura. Entonces, en el caso de ciertas cosas que a lo mejor no van relacionadas a tecnología, la cantidad de inversión se va a ver muy afectada. En el tema de cosas turísticas, por ahora, de aquí a lo mejor a 2 años, 3 años, esto pueda cambiar un poco y ya las cosas estén mejor, porque se habla que a lo mejor la vacuna va a estar aquí un año, pero de aquí a que llega a países subdesarrollados, que son los problemas que tienen los países de Latinoamérica, que somos subdesarrollados, es que las vacunas tardan en llegar porque no se invierte justamente en que esta vacuna ya sea como que ya esté como asegurada para que la puedas traer a nuestro país y la puedan utilizar. O sea, no se invierte en eso porque no hay suficientes recursos como los países más grandes y poderosos, que básicamente toman todo el inventario de esas vacunas y se lo llevan a sus países, cosa que es muy complicada que ocurra aquí. Así que yo repito, esto a lo mejor se estabiliza de aquí a 3 años completamente y otra vez volvemos en tema de inversión, en el caso de cosas no relacionadas con tecnología. En el tema de tecnología, la inversión va a seguir llegando porque en la actualidad tenemos que ahora la cantidad de consumo, en el caso de servicios, en el caso de aplicaciones, que básicamente consumes un servicio, lo que está haciendo es que se está incrementando, y eso no lo digo solamente yo, lo terminan diciendo estadistas y con datos en los cuales se menciona incluso que los servicios de Amazon Service han incrementado, y no solamente eso, sino también los servicios que establece Google, Microsoft, etc. ¿Por qué? Porque ahora pasamos más tiempo en casa. Esto significa que mayor consumo de ciertas cosas como aplicaciones, videojuegos, etc. Esto incrementa bastante que a lo mejor las personas inviertan más en este tipo de cosas. Entonces, la inversión en tecnología, México se va a terminar convirtiendo en una de las que más invierte, porque tiene un mercado interno que sí le consume bastante y también tiene posibilidad a mercados externos, no solamente México. Por eso le repito, creo que es una muy buena noticia, y con esto se demuestra que es una completa mentira de que no hay inversión y habrá inversión en nuestro país. Simplemente son cosas de opositores que ni siquiera analizan la realidad, porque sí, no habrá tanta inversión,
pero no solamente en nuestro país, sino porque vayamos hacia un comunismo, socialismo, que hasta ellos confunden, ¿eh? Es bueno, yo les repito, si siguen confundiéndolo, pues nos seguimos riendo de ellos, así es simple. Lo que ocurre es que en todas partes va a ocurrir, porque les repito, hay sobreproducción, no hay personas que consuman lo suficiente y entonces eso genera que a lo mejor la inversión diga, no me sale suficientemente rentable, no por el país, sino por el tema de que el consumo en el mundo se está viendo muy reducido. Por eso les explico exactamente lo mismo. Pero en el tema de tecnología, México va a ir avanzando poco a poco y veremos cómo esto va a incrementar de forma progresiva. Esperemos y para bien, esto es una excelente noticia. Y nada, no me queda más que decirles si esto les agradó, me pueden dejar un like, un comentario y nos veremos muy pronto en otra excelente notas como esta. Hasta la próxima.